Bueno, como están observando en la pantalla, esta semana vamos a estar atravesados por una sigla que se llama GEMA, que es una guía que nos va a permitir abordar cuestiones vinculadas a la automatización de los procesos que estamos intentando llevar adelante con otro criterio. La guía GEMA nos va a permitir estructurar jerárquicamente el automatismo de control, nos va a permitir identificar los diferentes modos de su funcionamiento, determinar a través de qué comandos estos modos evolucionan y también diseñar el panel de control. El GrabSet hasta ahora ha sido una herramienta útil para modelar la funcionalidad de lo que podemos denominar el funcionamiento normal de un automatismo, y hemos visto también de qué manera podemos incorporar ciertos modos de funcionamiento como una parada pedida final de ciclo o una parada en espera para iniciar el proceso de automatización. Pero no se han considerado otras condiciones de funcionamiento que son útiles para facilitar el diseño de tareas operativas, de mantenimiento, de funcionamiento bajo falla o también futuras modificaciones. Esta limitación que tiene el Grauser nos impone la necesidad de una herramienta que nos guíe para obtener eh, el paso por los diferentes modos de funcionamiento que va a tener el automatismo que estamos controlando. Como ya les decía, atender cuestiones de emergencia, de modos de prueba, de testeo, de recuperación de marcha, de diagnóstico, etc. Esta guía, que es el acrónimo de la primera letra de su identificación en francés, es la guía de estudio de modos de marchas y paradas. Es una guía que nos va a ordenar o a sistematizar, nos va a ayudar en la estructuración de nuestro sistema automatizado de producción. Esta guía, desde su concepción, se basó en un principio de diseño estructurado para que cada una de las tareas sea modelada de forma independiente, pero también siguiendo tres paradigmas: la seguridad, los modos de marcha y la producción. Dentro de los modos de marcha, la guía los ordena en familias o procesos que tienen que ver con los modos de funcionamiento identificados con la letra F. Reitero, en este caso coincide, pero la letra F, A y D tienen que ver con el nombre de cada una de estas familias en francés. La familia o los procedimientos de parada y los procedimientos bajo falla, que tienen que ver con, podríamos decir, con la parte productiva del sistema automatizado. Y después hay una cuarta familia que tiene que ver con los procedimientos de control de la energía, de la alimentación eléctrica, de la parte de control. Entonces habíamos dicho, los paradigmas sobre los cuales se construye la guía son el modo de funcionamiento, eh, seguridad y producción. Cuando decimos que una máquina o un proceso está en producción? Y cuando realiza la función para la cual fue concebida. Pero no siempre el sistema automatizado está en producción, porque, por ejemplo, puede estar en una parada atendiendo una falla o en un estado de prueba y verificación del funcionamiento sin producción.
La producción incluye, dentro de los tres procesos recién indicados, partes de los procesos de funcionamiento, de parada y de funcionamiento bajo paso. A su vez, cada uno de estos procedimientos se subdividen en una lista de modos que identifican situaciones típicas que están generalmente presentes en las máquinas o los procesos a automatizar, y estos modos, estas subdivisiones de cada familia, se representan a través de lo que se denomina rectángulo de estado. El rectángulo de estado se identifica con un rectángulo, propiamente dicho, en donde se identifica el funcionamiento específico que está sintetizando, y se puede o no estar acompañado de una, digamos, de una precisión sobre la función que cumple. Entre los distintos rectángulos de estados hay líneas orientadas, emulando los arcos orientados de los Grasset, que nos permiten identificar entre qué rectángulo de estado y qué rectángulo de estado el proceso evoluciona. Pero para que el proceso evolucione entre un estado y otro, tiene que satisfacer ciertas condiciones de evolución, semejante a las transiciones de Gauss. Particularmente en la guía GEMA, para algunas transiciones no existe la necesidad de la condición bajo la cual el sistema evoluciona desde un estado a otro, y en el caso de que no exista esta necesidad, se considera que la evolución es natural. Entonces, les decía, los modos de funcionamiento, que es uno de los paradigmas sobre el cual se construye la guía GEMA, se organizan en familias o grupos principales. El de funcionamiento, que tiene que ver con todo aquello necesario para la producción y la obtención del producto. Además, también incluye ciertos modos de funcionamiento. Los procesos de parada identificados con la letra A tienen que ver con las paradas que pueden ser pedidas por el operario o, por ejemplo, por finalizar la tarea. Bueno, hay una serie de subdivisiones respecto de este proceso de parada y puesta en marcha, que ya lo vamos a ver en detalle. Y después está el conjunto de estados que tiene que ver con los procesos bajo falla. Los procesos bajo falla pueden estar activados de forma automática o también pueden ser activados a pedido del operario. Bueno, ahí dice Z de emergencia, es un pulsador de emergencia. Y después están los procesos de parada y puesta en marcha de la parte de control, los PZ. Bueno, no se asusten. Acá están todos los modos de funcionamiento que ofrece la guía GEMA y los vínculos entre ellos. Por ejemplo, fíjense, ocupando una parte principal está la producción normal, que se identifica con F1. Estando en producción normal, puedo solicitar una parada, voy a otro estado, que es la parada solicitada, perdón, la parada solicitada a fin de ciclo. Fíjense cómo acá aparece un vínculo, y desde ahí puedo ir al estado inicial, o parada en estado inicial, que fíjense que tiene un doble rectángulo, emulando de alguna manera el estado inicialmente marcado de la guía de Grapset. Entonces, desde acá, por ejemplo, de estar en el estado inicial, parado en el estado inicial, puedo retomar a través de alguna orden la producción normal, o puedo hacerlo a través de, por ejemplo, una marcha de preparación para que los hornos estén en cierto valor de temperatura, la presión, si fuese el caso de algún control neumático, esté dentro de cierto valor, etc. Lo que vamos a hacer a continuación es dar más detalles respecto de cada uno de estos estados.
Estos estados, les decía, están ordenados por familia y a su vez cada familia está ordenado por subfamilias. Este primer grupo, F1, F2 y F3, son los que están identificados como la puesta en funcionamiento o fuera de funcionamiento de la producción normal. F1 ya lo habíamos visto. F1 sería, si buscamos algo homólogo con Grabset, sería el Grabset de producción normal. ¿Sí? Ahora, para entrar a F1 puede hacer falta una preparación previa, como recién les decía. Satisfacer ciertas condiciones de carga, de precalentamiento, de calibración, entonces se pasa por el modo de preparación para la producción normal. Lo mismo ocurre cuando finaliza la producción. Y entonces por ahí tenemos que llevar adelante funciones vinculadas, por ejemplo, a la limpieza, al enfriamiento de hornos, al vaciado de tuberías, en el caso de ser una máquina herramienta, el cambio de herramientas, si fuese el caso. Entonces ahí están agrupados estos tres estados. Entonces, en el modo de síntesis, F1, F2 y F3 engloban el funcionamiento normal de algunas máquinas, o sea, lo que generalmente ocurre en cuanto a su condición de funcionamiento. Después tenemos, dentro de este procedimiento de funcionamiento, hay modos de funcionamiento que tienen que ver con ensayos y verificaciones. Por ejemplo, en el mantenimiento de la máquina podemos necesitar saber si cierta parte de la máquina está funcionando de la manera esperada o no. Entonces podemos poner al sistema a funcionar en un modo de verificación fuera de orden. Ahora bien, yo no puedo, en algunas máquinas, la secuencia de funcionamiento mecánico o de la parte operativa no la puedo hacer de cualquier manera. Entonces, en este modo hay que tener en cuenta que hay ciertas restricciones, por ejemplo, para evitar colisiones mecánicas. Entonces, yo puedo probar si la funcionalidad es la adecuada, pero, por ejemplo, desactivar los accionamientos. La otra marcha es la marcha de verificación con orden. O sea, yo voy siguiendo paso a paso la especificación de funcionamiento normal de la máquina. Pero realizo un paso, la máquina se detiene, realizo otro paso, la máquina se detiene. Y por último, dentro de esta familia de funcionamiento está la marcha de test, que tiene que ver con la verificación, por ejemplo, de si ciertos sensores están activos o no, ajustar ciertas partes en el caso de que haya un desgaste propio del funcionamiento, etc. Ahora vamos a el otro grupo que está identificado con la letra A, que son los procedimientos que tienen que ver con la parada. Como les decía, apenas comencé a explicar digamos, los distintos estados de la guía GEMA, A1 es el estado inicial, sería el equivalente al grabset o a los grabset inicialmente marcados. Se supone que la máquina arranca desde ahí. Eso es A1. A2 es una parada pedida, pero con una condición. Primero se tiene que completar el ciclo de funcionamiento y después el sistema evoluciona hacia A1. Sería como una suerte de estado de tránsito. Yo estoy en producción, se activa la necesidad de que la máquina se pare, pero con la condición de que se pare al final del ciclo. Por lo tanto, de F1 voy a A2 y de A2 voy a A1. También puede hacer falta que la máquina se pare en un estado que no sea el de inicio. Se solicita y después la máquina en A4, perdón, en A3, y después la máquina en A4 se detiene en el estado solicitado. Respecto de la puesta en marcha,
tenemos dentro de los procedimientos de parada, tenemos identificados 3 estados: el A5, el A6 y el A7. La máquina puede, por ejemplo, estar detenida por cuestiones vinculadas al mantenimiento, por cuestiones vinculadas a un fallo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para volver a ponerla en el ciclo de funcionamiento normal, a veces hay que cumplir ciertos requisitos. Por lo tanto, hay que pasar por este modo, que es preparar a la máquina para ponerla en funcionamiento, por ejemplo, después de una fase. También, acuérdense que A1 sería el estado inicial de inicio del proceso automatizado. También, quizás en algunos casos, haga falta poner a la máquina en un estado inicial y también poder llevarla a estar detenida en un estado determinado, ¿eh? Que como habíamos dicho es el A4. A ver, pareciera ser que algunos estados se repiten, pero tienen que ver con distintas condiciones de funcionamiento. Yo por ahí puedo llevar la máquina a un estado pedido que no sea el estado inicial, pero a veces la tengo que pasar por un estado para cubrir ciertos requisitos, evitando conflictos mecánicos, por ejemplo, en esa evolución. Después está el grupo de estados que tiene que ver con las fallas, el 3, D1, D2 y el 3. El D1, que es podríamos decir, la máxima seguridad que tenemos que tener en cuenta. Acuérdense que yo les decía que la guía GEMA se basa en 3 principios: en el principio de los modos de funcionamiento, ¿eh? En el principio de la seguridad y la producción. Entonces, respecto de la seguridad, hay una instancia de seguridad máxima que se denomina parada de emergencia, en donde por alguna situación, por ejemplo, prevista por el operario, en el menor tiempo posible la máquina tiene que ir a un estado seguro. ¿Para qué? Para evitar riesgos. ¿Riesgos de quién? Riesgos de la propia máquina, riesgos de las personas que están en su cercanía o la están operando, y en algunos casos en particular riesgos vinculados al medio ambiente. Adentro de este grupo de uno hay muchísimo más que 3,5 renglones, como están expresados ahí, porque acá adentro están todos los estándares que tienen que ver con la seguridad en máquinas, que es algo que voy a esbozar al final de la clase de hoy. ¿Qué pasa? Una vez que la máquina entra, digamos, por alguna falla, se detecta una falla, hay que diagnosticarla. ¿Sí? Bueno, la máquina tiene esta falla, la llevo a este estado, le diagnostico y la resuelvo. Esto también, lo que tiene que ver con el tema del diagnóstico y evitar, digamos, que esas fallas ocurran, forma parte también de un grupo importante de conocimiento que lo podríamos englobar dentro de los sistemas tolerantes a fallas. ¿Qué quiere decir esto? Que la complejidad de los sistemas automatizados ha crecido tanto que se hace necesario, digamos, desarrollar conocimiento y orientaciones para que los sistemas tengan la menor cantidad de falla y la mayor disponibilidad en el tiempo. Porque también uno puede pensar, bueno, desarrollo un sistema que me controle absolutamente todo, pero ante cualquier mínima eventualidad que la máquina podría seguir trabajando, deja de estar disponible. Entonces ahí hay una tensión entre confiabilidad y disponibilidad que en más de un caso hay que resolver. Por último, la producción, a pesar de que el defecto está detectado. Por ejemplo, el operario puede llegar a detectar que una caja está moviéndose a través de una cinta transportadora, está en una posición inadecuada, y él mismo puede actuar sobre la parte operativa, arreglar la caja y el sistema sigue en producción. Por último, el conjunto de estados que tienen que ver con la energía, si el sistema está en servicio o no está en servicio, si está alimentado con energía eléctrica o no está alimentado con energía eléctrica.
Existen cuatro situaciones. Eh, Cuando la máquina está sin energía eléctrica, perdón, cuando la parte de control está sin energía eléctrica, ya sea porque en forma voluntaria el operario cortó la energía o porque esto ocurrió en forma accidental. ¿Qué hacer frente a un corte de energía? Bueno, cada marca de PLC tiene una serie de ofertas respecto a remanencia en ciertas zonas de memoria para guardar información relevante, disponen de capacitores de altos valores para mantener la energía durante un cierto tiempo, y también proponen secuencias de funcionamiento frente a esta situación. La PZ2 es cuando la parte de control está con energía y está en condiciones de funcionamiento. ¿eh? Y PZ3 cuando la máquina está, la parte de control está energizada, pero está en un estado de stop. En los PLC reales, el programa puede estar corriendo, puede estar en modo run, o puede estar en modo stop. Ahí hay una secuencia de situaciones que se podrían llegar a dar. Se corta la energía, me voy a PZ1, se repone la energía, me voy a PZ2. ¿A dónde voy? ¿A qué estado? Al estado inicial. ¿Qué hace falta para que la máquina entre en el estado inicial? Hace falta que algunas condiciones previas sean satisfechas, etc. Bueno, todo esto es la identificación de las partes que constituyen la guía GEMA. Entonces, como una apretadísima síntesis, la guía GEMA es una guía que nos propone los distintos estados por los cuales una máquina puede funcionar. Además, en su concepción es una oferta, podríamos decir, que nos lleva a una solución estructurada del problema o del sistema que queremos automatizar, y también considera situaciones vinculadas a la seguridad, que sería el nivel superior respecto del sistema de control. Cuando la máquina entra en una parada de emergencia, hay una parte del programa que toma control de la máquina y define situaciones para llevar a la máquina a un estado seguro o lo que fuese. Otra cuestión, hay 16 situaciones posibles, no todas son necesarias para todas las máquinas. Entonces, como dice esta diapositiva, yo tengo una especificación como la que ustedes van a recibir la semana que viene para resolver el problema vinculado al trabajo práctico número 1. ¿Qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, leer la especificación, determinar cuáles son los rectángulos de estado que ustedes van a necesitar para satisfacer esa automatización y establecer vínculos respecto de su evolución. Por ejemplo, estando en el estado inicial, se activa el pulsador de arranque y me voy al funcionamiento normal, por ejemplo. Y ahí se establece la condición bajo la cual se pasa de un estado a otro. Obviamente que esto no es para aprenderlo de memoria. El reiterado uso de la guía GEMA en la resolución de problemas que vamos a ir presentando durante la semana nos van a ir dando agilidad respecto de su uso. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, de mi parte. Bueno, cuando nosotros pedimos pregunta es porque les reitero lo que les dije en la clase pasada, ¿no? Hablarle a una pantalla que tratamos de humanizarla lo máximo posible, pero no siempre tenemos éxito, no es la situación habitual, tanto de parte nuestra como de parte de ustedes. Bueno, por ahí ustedes están más acostumbrados a ver las diapositivas que la proyectamos a través de un cañón, pero hay una persona, hay un encuentro, digamos,
más real, y a veces preguntamos esto eh, para que aunque sea nos contesten que no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, reitero, ustedes van a tener, esta guía la van a tener adelante de ustedes, y van a tener que hacer un proceso de selección, por ejemplo, a través de las situaciones más elementales. Los problemas que venimos analizando hasta ahora, cuando trabajamos con Grabset para el modelado de sistemas secuenciales complejos, estuvimos parados fundamentalmente acá, en el funcionamiento normal. Los Grabset que estuvimos haciendo hasta ahora, que pueden ser 1, 2 o 3, de alguna manera representan el funcionamiento normal de la máquina. Y no quisimos complejizar los modos de arranque y parada para dedicarle al funcionamiento normal, que es el funcionamiento en donde se supone que la máquina está durante más tiempo, todo el tiempo que esto se merece. Entonces, lo que vinimos haciendo hasta ahora, si lo ponemos en el contexto de la guía GEMA, nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, en este rectángulo estado, que es la producción normal. Por ejemplo, haciendo que, y por ejemplo, desplazando un envase hacia un lugar identificado con un sensor de posición, llenando el envase, haciendo que ese envase se retire una vez que está lleno, y si durante el proceso el tanque, en donde está la sustancia que llena el tanque, está vacía, poner en marcha una bomba para llevarla de un nivel inferior al mínimo a un nivel superior hasta un nivel igual al máximo. Pero en un momento determinado, siempre los estados que usamos hasta ahora son 10 y 11, uno pide parada, pero necesita que ese proceso de llenado termine. Entonces, una vez que finalizada la carga del último envase, se observa que se pasó de X10 a X11, paso en forma fugaz por acá y me voy a el estado de parada en estado inicial. Quiere decir que sin saberlo, de alguna manera, para problemas simples, estuvimos usando algunos criterios vinculados a la guía GEMA. GEMA y Grabset que van de la mano, podríamos decir. Son mellizos que de mucho tiempo están juntos, no sé si el ejemplo es el mejor, pero que para resolver problemas en donde hay complejidad no solo de funcionamiento normal, sino de los modos de funcionamiento, hace falta trabajar con ambas herramientas. También no podemos tener adelante nuestro una situación como esta, mucho más compleja que la anterior. Estamos, por ejemplo, en la parada en estado inicial, pero por cuestiones X necesitamos hacer una verificación porque dudamos de que cierta parte de la máquina está funcionando bien. Entonces tenemos que tener una llave que nos diferencie entre funcionamiento normal y funcionamiento automático. Si está en funcionamiento normal, me voy a una funcionalidad en donde voy a hacer que las distintas partes evolucionen en desorden, pero con el criterio que ya les había comentado, no en cualquier desorden, sino en aquel que la máquina me permite. Finalizada esa situación, por ahí la máquina queda en un estado operativo inicial que no es conveniente, lo pongo en ese estado inicial y voy a la parada en estado inicial. A partir de ahí, hago que la máquina comience a funcionar en modo automático hasta que se da parada. Puede ocurrir también que frente a cierta situación yo me veo obligado a activar la parada de emergencia, detecto esa situación de parada de emergencia, la saco a la máquina de su funcionamiento con ciertas restricciones, finalizado este proceso de parada de emergencia y detectado el problema, preparo la máquina para llevarla de nuevo a una condición inicial. O sea, esto es lo nuevo que vamos a agregar, otros modos de funcionamiento. Pero bien, hasta ahora yo les dije, bueno, hay una llave, hay un pulsador, hay una interacción entre la máquina y el operario. O sea, y el operario humano, digamos, es una variable que hasta el momento no lo hemos tenido en cuenta en el proceso de automatización. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque el operario interviene en definir los modos de funcionamiento a través del panel de control y también, como les decía antes, supervisar el funcionamiento normal de la máquina. El ejemplo de la caja. La caja está torcida o no tocó adecuadamente el sensor porque se corrió, entonces va el operario y eso lo puede hacer en forma manual sin necesidad de parar el proceso productivo. Podríamos decir entonces que el operario está en dos niveles. En un nivel de
decirle a la máquina lo que tiene que hacer, y a través de qué, a través de paneles. Bueno, que pueden ser electromecánicos o que pueden ser programables. Los programables obviamente tienen infinitas más posibilidades que los electromecánicos, porque yo puedo programar distintas pantallas y darle a las distintas pantallas distintas jerarquías y establecer restricciones respecto del uso de ciertas pantallas. El operario puede acceder a estas pantallas, el ingeniero de proceso puede acceder a estas otras pantallas y el ingeniero de mantenimiento, el equipo de mantenimiento, a otras pantallas. Por ejemplo, puedo reproducir en la pantalla un mímico del proceso a controlar, que algo estuvimos viendo en Códesis sobre eso. También podría llegar a dibujar los grapsets de todas las tareas y dinamizarlos en el sentido de marcarlos con un color para saber en qué parte del proceso estoy, qué decisión tengo que tomar. Pero el operario también, fíjense, este dibujito, qué interesante que está también en una instancia de supervisión, en donde él tiene un control sobre el proceso y recibe información y puede actuar sobre él, ya sea a través del panel de control o en forma directa sobre el proceso. Ahora bien, debido a esta situación que tenemos que incorporar, es muy importante ser criterioso respecto de aquellos dispositivos sobre los cuales el operario va a actuar y sobre los cuales va a recibir información, ya sea a través de luces o a través de señales acústicas. Y bueno, la guía GEMA es una buena orientadora respecto de cómo diseñar un panel de control. Porque yo, una vez que defino los estados que ya tiene y evalúo entre qué rectángulos de estado tiene que existir una evolución del proceso, cuando se establece la condición, por ejemplo, como les dije antes, de que sea un funcionamiento manual o automático, evidentemente eso me lleva a la necesidad de poner una llave de 2 posiciones. Hay algunos criterios, hay mucho sobre esto, hay cuestiones que tienen que ver con el tipo de elementos que se pueden usar según el ambiente en donde la máquina va a funcionar, hay criterios que tienen que ver con la ergonomía, respecto del acceso, la forma. Yo lo único que hice acá fue resumir algunas cuestiones muy, pero muy generales. Por ejemplo, los indicadores lumínicos tienen, respecto del color, envían cierta información. Entonces, por ejemplo, el blanco envía la información de que se activó, digamos, la puesta en servicio de la máquina, o sea, está energizada la parte de control y la parte operativa. Acuérdense que habíamos visto en clases anteriores que los sensores y también los actuadores algunos de ellos necesitan ser energizados, no todos son finales de carrera mecánicos. Después, si la lámpara es de color amarillo, una lámpara indicadora indica precaución. La verde es que todo está en condiciones de funcionamiento normal o listo para entrar en funcionamiento, y el rojo generalmente identifica un problema, una falla, ya sea encendido o en forma titilante. Y los dispositivos, ¿qué son? Los dispositivos son los pulsadores, son las llaves, y podríamos tener un criterio general respecto de su ordenamiento. Por ejemplo, los controles a los cuales el operario va a acceder los podríamos ubicar en la parte inferior del panel, y los indicadores lumínicos los podríamos poner en la parte superior del panel, como se muestra este dibujo. Un ejemplo muy simple, en donde tenemos, fíjense, esto de alguna manera también emula la guía GEMA, porque en la guía GEMA las condiciones de energización de la parte de control estaban a la izquierda. Entonces fíjense que en este panel se coloca acá a la izquierda lo que sería la puesta en servicio de la parte de control, pasando esto de 0 a 1 y encendiendo un LED blanco. Acá, por ejemplo, podemos tener la necesidad de que la máquina esté apagada, que esté funcionando ciclo a ciclo o de forma automática. Tenemos esta llave. Pero a los fines como uno cuando borra un archivo, que la computadora pregunta, ¿está seguro de borrar ese archivo? Bueno, cuando uno lo pone en un modo de funcionamiento ciclo a ciclo automático, también es interesante poner un pulsador para que valide esa decisión. Y también un indicador lumínico
diciendo que estoy en el funcionamiento pretendido. Y después, por ejemplo, si yo quiero salir del modo ciclo a ciclo, del modo automático, y entrar en el modo de verificación en orden o en desorden, tenerlo también organizado en otro lugar del panel de control. Acá les muestro un panel un poquito más complejo, en donde esta parte se repite, y aparece una parte que tiene que ver con la necesidad de incluir las condiciones de funcionamiento bajo falla, activándose alarmas, y acá aparece un botón rojo importante sobre una base amarilla, que este es el botón de parada de emergencia. Van a ver ustedes, la mayoría de los sistemas automatizados disponen de ese tipo de botón para que frente a ciertas circunstancias el operario activa ese pulsador y el programa lleva la máquina a una zona de funcionamiento segura. Este pulsador tiene retención mecánica, por lo tanto hay que destrabarlo, por decirlo de alguna manera, si uno ya resolvió el tema de la falla, y una vez que resolvió el tema de la falla, volver al funcionamiento pretendido a través de un pulsador. Bueno, como esto no está en ningún apunte, yo le he puesto el texto de lo que acabo de decir, no hace falta que lo lea, es muy fácil de darse cuenta qué es cada parte, pero se los puse en la diapositiva para que, si por ahí alguno se olvida de lo que significa cada parte, tiene el texto. Cuando hay mucho texto es porque no está en el apunte, y es una manera de pasar información a través de la clase. Entonces les decía el tema de la parada de emergencia, ¿no? Ya hice referencia a ella en reiteradas oportunidades. Ahí se vuelve a observar la forma, en todos, está especificado así por norma, el tipo de botón, el tamaño es por golpe, con un solo golpe, para agilizar el proceso de considerar la parada de emergencia, con un solo golpe alcanza para que la máquina entre en este estado. Ahí le rescaté hay normas respecto de cuestiones ergonómicas, colores, de todo tipo. Por ejemplo, antes también le hablé del indicador IP, que ya lo habíamos comentado con Ariel cuando hablamos de sensores y actuadores, que por ahí hay procesos que por ahí trabajan cerca de lugares en donde se trabaja con mangueras con agua, y entonces tienen que responder a ciertas exigencias que van un poco más allá de los colores de los indicadores lumínicos y de los elementos de comando, respecto de la estanqueidad y un montón de cuestiones más. Pero bueno, esto diría que es informativo. Bien, si me voy un poco para atrás, por ejemplo acá, la guía GEMA ya hizo su trabajo. ¿Cuál fue el trabajo de la guía GEMA? Y decir, mirá, para resolver este problema vas a necesitar identificar esta situación, todas las que están ahí. Pero eso no es un programa de control. Por eso que yo les decía que GEMA y Grabset van de la mano. El tema es cómo traducir la información que me brinda la guía GEMA, cómo traducirla a el modelo Grabset para que todo funcione de la manera que la especificación me indica. Bueno, hay dos formas de relacionar GEMA con Grabset. Una es para sistemas más simples, que se llama por enriquecimiento del Grabset de base. El Grabset de base es el Grabset de producción, es el que está dentro de F1. Yo les voy a dar una noción básica y elemental sobre este modo, y después Ariel en la clase que viene, hoy mismo, va a mostrarles un problema de otra estrategia, que es descomponer la solución del problema en tareas que están jerarquizadas en forma vertical. Acuérdense que hasta ahora nuestra estrategia de trabajo para los sistemas secuenciales complejos con modos de arranque y parada simple, F1, era
descomponer en tareas sincronizadas en forma horizontal. No había una tarea que estaba por encima de otra, no había una tarea que se hacía cargo del resto de las tareas. Acá, frente a la necesidad de considerar la seguridad, vamos a tener que descomponer a las tareas, no solo en forma horizontal para el funcionamiento normal, sino también en forma jerarquizada para considerar las condiciones de funcionamiento bajo falla o por parada de emergencia. Imagínense, una vez que estuve repasando las diapositivas, me pareció un problema excesivamente simple, pero creo que la idea que quiero transmitir alcanza. Podría ser un poquito más complejo, pero en cuanto yo le dije que la técnica de enriquecimiento del graph de base era para sistemas simples. Este es muy simple. Bueno, ¿en qué consiste? Ahí se dan cuenta, un pistón que empuja una pieza, para eso el pistón tiene una válvula que se acciona a más o a menos, si yo quiero que el pistón vaya para un lado o para el otro, sus respectivos sensores, y otro pistón B que vaya a saber lo que tiene acá, que pone una marca en la pieza o lo que fuese. No importa el detalle mecánico, hay un pulsador M. Algo que no dijimos hasta ahora, o que lo enfatizamos muy poquito, no para este tipo de problemas tan sencillos, pero cuando el problema tiene un grado de complejidad que por ahí no se interpreta en la primera lectura, es interesante hacer un modelo Grapset del funcionamiento normal de lo que se denomina primer nivel. Fíjense, acá no hay ninguna referencia tecnológica. Simplemente entiendo que son 4 etapas y le voy poniendo relacionado con cada una de las etapas qué es lo que tengo que hacer. De esta manera encuentro la primera figura, podríamos decir, de cómo sería el Grapset de funcionamiento normal. Una vez que lo entendí a través de este Grapset de primer nivel, incluyo con qué elementos tecnológicos voy a hacer que esto evolucione. Y ahí es donde aparece la parte tecnológica, que es accionar la válvula, esperar hasta que se active el sensor A1, retornar este pistón, activar este y así hasta repetir el ciclo hasta que se vuelva a repetir M. O sea, en algunos problemas quizás sea conveniente pensar en un Grapset de primer nivel para hacer una descripción general y no tecnológica de la funcionalidad y después pasarlo a uno más tecnológico. Nosotros en general en clase ya trabajamos directamente acá. Ahora, supongamos que este funcionamiento, digamos, que es un funcionamiento de un ciclo, ¿sí? Nosotros le queremos imponer otro funcionamiento, etapa a etapa. O sea, pero queremos aprovechar el Grapset de base para agregarle ahí las condiciones bajo las cuales quiero que funcione etapa a etapa. ¿Qué quiere decir etapa a etapa? Bueno, que vaya de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. Pero cuando está acá, espera que alguien le diga evoluciona hasta acá. En este caso particular son los sensores los que determinan la evolución. Bueno, me ayudo con la guía GEMA y la solución, una solución puede ser la siguiente. Fíjense, estoy en 0. La máquina puede funcionar de forma automática o paso a paso. Ahora fíjense que en paso a paso, además de la llave de paso a paso, etapa a etapa, hay un pulsador. Este es el símbolo de un pulsador. Entonces yo estoy acá. ¿Está bien? Para pasar de acá a acá tienen que darse 2 situaciones. Tiene que activarse M y además yo tengo que tener la llave NT, tipo de funcionamiento, y tengo que activar el pulsador BP. Entonces fíjense que una de las formas de enriquecer el Grapset de base para sumar un tipo de funcionamiento que no estaba previsto en un principio es condicionar las transiciones. En la guía de clase hay otras situaciones que ustedes pueden ver para ver cómo esto puede ir creciendo con otros tipos de funcionamiento. Pero quiero, para terminar, fijar la mirada en todo lo que es la gestión de la parada de emergencia, que es sumamente importante el tema de la parada de emergencia. O sea, la parada de emergencia puede darse de 2 maneras general, sin secuencia, o sea, se activa la parada de emergencia y lo tengo que llevar a un lugar sin que pase nada previamente,
o con secuencia de emergencia. Sin secuencia de emergencia hay varias posibilidades. Algunas las analizo acá. Pero antes de analizarlas, a continuación, quiero hacer referencia a algo que ya hemos dicho en clase, y lo quiero volver a retomar, que tiene que ver con la diferencia que hay entre el pulsador externo al PLC, el lugar de la memoria del mapa de entrada en donde esa información se va a guardar, y la acción sobre la función que yo utilicé para representar a esa entrada. Son tres cosas distintas. Habíamos dicho que el pulsador de parada de emergencia es un pulsador normal cerrado. Entonces ese pulsador normal cerrado va a una bornera. El PLC no sabe si este pulsador es normal cerrado o normal abierto. El PLC, ¿cómo actúa? Acá hay 24 voltios, por lo tanto, en la zona de memoria donde ese pulsador se conectó por cable, ¿sí? Yo pongo un 1. Ahora bien, cuando uno arma el programa, puede estar usando un contacto normal abierto o un contacto normal cerrado. Si el contacto es normal abierto y el pulsador es normal cerrado, el programa, cuando pasa por acá y ve que en el bit correspondiente a esa entrada hay un 1, se cierra. En cambio, cuando yo acciono sobre el pulsador de parada de emergencia, acuérdense que tiene retención mecánica, el PLC viene a la misma posición de memoria y abre la función asociada a ese contacto de entrada. Son dos cosas que hay que saber diferenciar, porque cuando uno en el Grapsen hace referencia a la parada de emergencia, tiene que saber a qué se está refiriendo. ¿Se está refiriendo a la acción del pulsador o se está refiriendo a la continuidad o no en el programa en donde esa entrada está identificada? No sé si soy claro con esto último, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. Entonces, a lo que yo llamo parada de emergencia es cuando no se activa la parada de emergencia y hay continuidad en el contacto normal abierto correspondiente, y a lo que llamo no parada de emergencia es porque se activó la parada de emergencia y el contacto se abrió. O sea que yo cuando hablo de parada y no parada me refiero al contacto del programa y no a la acción sobre el pulsador, propiamente dicho. Entonces, de esta manera, fíjense que una de las maneras de, digamos, manejar la parada de emergencia es inmovilizando la evolución del Grapsen, porque el problema por ahí me lo permite. Entonces estoy acá, si no se da parada de emergencia, acuérdense a qué me refiero, este es el contacto asociado que está cerrado, sigo. Ahora, si estando acá o acá se da parada de emergencia, entonces no puedo evolucionar porque acá tengo no PE en vez de PE. Entonces me quedo trabado ahí. Si el problema lo permite. Acá, por ejemplo, otra forma de manejo de la parada de emergencia es en cada etapa, una vez que se activó la parada de emergencia, la llevo a la condición inicial, porque el problema me lo permite. Bien. Otra forma, que ya lo vieron con Ariel, esto, clase pasada, es el tema de usar el forzamiento. Entonces yo condiciono la evolución del Grapsen de producción normal con este estado, ¿sí? O sea que mientras esté acá, esto evoluciona normalmente. Pero si se llega a dar la parada de emergencia, acuérdense que este es el contacto del programa en donde está puesto lo que es la parada de emergencia como contacto normal abierto. Entonces, si se da esta situación, ¿qué hago acá? Fuerzo al Grapsen 0 a que vaya al estado inicial, esté donde esté. Y por último, si necesito que haya una secuencia de parada de emergencia, se pueden dar distintas situaciones que están establecidas acá, que puede ser que frente a esa parada de emergencia, yo llevo el sistema a una secuencia de parada de emergencia en donde, por ejemplo, desactivo todas las etapas activas,
o realizo otras acciones, porque todo esto depende del mecanismo sobre el cual estoy trabajando. Y para terminar, justo 50 minutos, lo siguiente, quiero resaltar y enfatizar el tema de la seguridad. Uno cuando diseña una máquina o automatiza un proceso, tiene que pensar en que esa máquina o ese proceso no tiene que generar riesgo de vida o de salud de las personas que están cerca de esa máquina. Tampoco tiene que ocurrir el tema de que frente a situaciones las instalaciones puedan destruirse, y también considerar el tema del medio ambiente. Las personas, la infraestructura y el medio ambiente. Fíjense que en la guía GEMA, todo esto que yo voy a decir en 3 diapositivas está sintetizado en 2 rectangulitos que son de 1 y de 2. Sin embargo, hay una gran cantidad de normativa que uno puede llegar a utilizar para considerar en el proceso de desarrollo, en la vida útil de la máquina, todo lo vinculado a la seguridad. Y acá rescaté unas estadísticas que son muy interesantes, digamos, por una cuestión así de estadística, vuelvo a repetir, cómo se distribuyen las fallas. Fíjense, el 45% de las fallas tiene que ver con cuestiones de la especificación. Yo suelo decir, a veces el cliente pide un auto, pero especifica una bicicleta. Entonces uno le hace una bicicleta, pero la bicicleta no se comporta como un auto. Entonces es muy importante, y en ese sentido tanto GEMA como Grapset acercan al diseñador y al cliente en un lenguaje que es muy fácil de entender para que la especificación quede totalmente clara. Es más, cuando uno detalla la especificación, prácticamente también está empezando a resolver el diseño del automatismo de control. Una vez que la máquina fue entregada, el 20% de las fallas se originan durante el funcionamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, hay un sensor que me molesta porque hace un ruido extraño, entonces yo lo puenteo. Ejemplo, que no tiene que ver con lo que nosotros hacemos, pero bueno, ustedes saben lo que pasó en la estación de Once con ese tren que chocó, que el operario, digamos, tiene un control de hombre muerto que le obliga a él a tener las manos en determinada posición para garantizar que no esté dormido, y evidentemente eso estaba desconectado para permitirle a la persona que manejaba el tren que se mueva, por ejemplo, con más libertad. Otro porcentaje de falla tiene que está en el tema del diseño y la implementación. Es pensar todas las posibilidades para que no aparezcan las fallas en el cliente. Y después con cuestiones vinculadas al mantenimiento. La seguridad hay que verla desde 2 lugares. En castellano hay una sola palabra que es seguridad, pero en inglés hay 2 palabras, security y safety. Cuando uno habla de seguridad security, se está refiriendo a este tipo de seguridad, o sea, obligar al operario a que tenga las 2 manos ocupadas, hacer barreras para que las personas no puedan acceder a ciertas zonas de peligro, activar el botón de parada de emergencia, o marcar una zona en donde, digamos, las personas no puedan transitar. Esa es podríamos decir que es una seguridad cableada física. Pero redundante con esta está la seguridad safety, que es la seguridad funcional, que es la que, digamos, de alguna manera, es la parte del programa que yo tengo que tener en cuenta, entre otras cuestiones, no solo la parte de programación, sino que esto empieza cuando en el proceso de diseño ya hay ciertas orientaciones respecto de cómo llevar adelante el proceso de diseño de una máquina que puede generar riesgos sobre las personas. Un ejemplo hoy al mediodía se presentó el respirador de una empresa Invento que la universidad ayudó en su financiación. Fíjense, este proyecto comenzó en marzo y el ANMAT lo aprobó recién ahora en septiembre. ¿Por qué? Porque una máquina que se utiliza para para personas que están en una situación de salud muy grave, digamos, no tiene que tener fallas que puedan hacer que esa persona pierda la vida. Entonces las exigencias son muy importantes.
Eh, bueno, la norma que establece este tema de la seguridad funcional, la norma madre, es la 61508, que es una norma que tiene que ver con la seguridad funcional de equipos eléctricos, electrónicos y programables. A través de esta norma que nos guía durante todo el ciclo de vida útil de la máquina, desde el momento de la concepción hasta dar de baja, por ejemplo, suelen a veces aprobarse equipos frente a ciertas situaciones de emergencia, por ejemplo, una pandemia, que no cubran todas las exigencias de seguridad. Tienen que tener un cartel que diga que fueron concebidos solamente para este tiempo, porque una vez finalizada, por ejemplo, la pandemia, esos equipos hay que sacarlos, y la norma explica de qué manera hay que darlos de baja. Esta norma es una norma madre de otras, para industrias de proceso como la industria petroquímica, etcétera, existe la norma 61511. Lo que está más cerca de nosotros es la norma de seguridad funcional para máquinas, la 62061, y también para otras aplicaciones. Ahí yo le hice un resumencito de lo que es la 62061, como para que lo tengan. Son normas que 250, 300 hojas, si uno quiere respetarlas en el diseño de un automatismo de control. Y por último, una suerte de mensaje final. Las normas no son de carácter obligatorio. Sin embargo, es la mejor herramienta de consulta cuando una organización, una empresa, un equipo de diseño o un operador de producción o mantenimiento desea tener una referencia respecto de si está haciendo las cosas bien o mal, y sobre todo con seguridad. Este es el último mensaje que quiero dejar respecto de esas dos rectángulos de estado que son de 1 y de 2. Adentro de esos dos rectángulos hay muchísimo, por ejemplo, una gran cantidad normativa según el tipo de automatismo que uno tenga que automatizar. Bueno, me pasé 5 minutos de lo que habíamos programado. No sé si tienen alguna pregunta para hacer, los escucho. No, profesor, por mi parte no. Bueno, gracias por las respuestas. Gracias por las respuestas. Bueno. Entonces está presente Adrián, que ya estuvo también en la clase pasada, Tomás, Blas, está también Guillermo, los dos Guillermo, Ascolani y Diale, está Juan Martín y nosotros. Tomás. Tomás, ¿a dónde? No te vi, Tomás. Arriba todo. Acá está, Tomás Di Stefano. Bien, Tomás. Bueno, no sé si Ariel tiene preparado algo para hacer 5 minutos de descanso. Sí, hacemos un descanso y después continuamos con la clase siguiente. La clase siguiente, Ariel va a hacer un problema en donde Ariel va a trabajar en el diseño de un automatismo, pero utilizando una técnica de descomposición por tareas jerarquizadas de forma vertical, que sería la estrategia que se usa para la solución de problemas complejos, como los que ustedes van a tener que resolver en el TP1. Así que devolveme la pantalla, Nacho. Dejo los controles bajo tu Sí. bajo tu comando, Ariel. Ahora devolveme la pantalla, así pongo algo de música. Sí, ahí voy. ¿Ahí salió o no? No. Ay, espera, que se me corre la... Ahí sí. Ahí está, perfecto.
que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río, su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la violencia nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, ya un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Gracias. Bueno. Vamos a compartir otra pantalla. A ver. ¿Ahí se está viendo? Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a comenzar entonces la clase, la segunda parte de la clase del día, de la fecha de hoy, donde vamos a ver la gema, el diseño y el análisis. ¿Cómo abordamos un diseño en base a un enunciado de un problema y su análisis posterior? Este es el tema de hoy. Vamos a ver la estructura vertical
el enfoque vertical, de jerarquía vertical que le damos. O sea, a través de un ejemplo abordaremos la solución aplicando gema y estructurando las tareas en un orden de jerarquía vertical. Este tema está extractado de estos dos apuntes, el de práctica y el de teoría, que está en el campus. Cuando hablamos de jerarquía vertical, ¿a qué nos referimos? Aquí hay una estructura del tipo piramidal, donde estos rectángulos que estamos nombrando acá tienen un orden donde hay una jerarquía. ¿Qué significa que es una jerarquía? Significa que el que está por encima tiene la potestad o la dominación sobre los que están por debajo. Vamos a ver después a qué nos referimos con esa dominación. Pero básicamente fíjense que existe un grapse llamado de conducta, que es el que gestiona la gema, o sea, el que va diciéndole a cada tarea cuándo y en qué momento comenzar a desarrollarse o detenerse. Y por encima de este grapse de conducta hay un grapse superior llamado grapse de seguridad, que justamente es el que toma el control frente a alguna necesidad de seguridad o de una emergencia. Por ejemplo. Profe, disculpe. Sí, ¿Lo puedo aceptar a Tomás, que está en la sala de espera? Sí, ahí está, perdón. Sí, ahí me apareció recién y ahí lo acepté. Sí. Dale, Pasa que como tengo la pantalla completa no lo vi, pero recién lo pude ver, sí. Dale. Bueno, entonces lo que decía es lo siguiente. Vamos a relacionar esta jerarquía vertical de estructuración con la gema. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el grapse de seguridad está asociado al rectángulo llamado D1. El rectángulo que habla de justamente una parada de emergencia. Por ejemplo, el rectángulo de inicialización lo podríamos asociar al grapse de inicialización al rectángulo A6, que es la puesta inicial del sistema. Por ejemplo, el grapse de producción normal al rectángulo F1, que es justamente el funcionamiento normal de la máquina para la que fue concebida. Y, por ejemplo, los demás grapses lo podemos relacionar con todos los otros rectángulos de la gema. Pero hay algo, fíjense que el rectángulo, o mejor dicho, el grapse de conducta, no tiene una asociación con ningún rectángulo de la gema. Podríamos pensar, fíjense, si esta fuese la gema, que el grapse de conducta está por encima, o sea, está intrínseco dentro de la gema, no está asociado directamente con un rectángulo, simplemente está por encima y es el que tira los lazos como un pulpo para dar las órdenes en cada momento qué tarea ejecutarse. Y fíjense que el rectángulo de 1 ahí abajo, en realidad no está ahí abajo, sino que está ahí arriba. Dándole las órdenes al grapse de conducta cuando, digamos, tiene que empezar a trabajar o no, si hay alguna emergencia. Eso es un poco lo que relaté acá. El grapse de seguridad administra las paradas ante una falla, ante una emergencia. El de conducta es el que integra todos los modos, va dándole las distintas órdenes a las tareas para ejecutarse o detenerse, hacer las veces de un director de orquesta. Y las tareas, por supuesto, cada una de las tareas, acá nombré 2, nomás, pero todas las demás tareas son las que se van ejecutando en un orden determinado en función del enunciado del problema. O sea, podríamos decir que el grapse de conducta es el director de orquesta, que tiene a su cargo los músicos, o sea, las tareas. Pero fíjense, si en algún momento por encima del director de orquesta que está el grapse de seguridad, el dueño del teatro, por decirlo de alguna manera, y detecta que hay un problema del teatro, un incendio, entonces da la orden al director de orquesta, suspenda la obra y toma el control. Bien, se soluciona el inconveniente, se restablece la normalidad y autoriza al director de orquesta que continúe con su obra.
Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Tienen dudas? ¿Qué les parece? ¿Podemos continuar? Sí, continúa. Está bien. Bueno, continuamos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo también, pero que está relacionado con elementos físicos reales que tenemos en el laboratorio. En el laboratorio disponemos de 2 celdas de trabajo a escala académica, o sea, 2 celdas de trabajo las llamamos porque son maquetas reales, construidas con elementos reales, pero en un formato pequeño para poder manejarse en un pequeño espacio. Esto lo podemos ver en el apunte llamado Lab 0, celdas de trabajo, donde una de esas celdas de trabajo es la que vemos ahí en pantalla. Una foto real, fíjense que son 2 cintas transportadoras, manejadas por 2 motores eléctricos de corriente alterna, trifásicos, gobernados por 2, cada uno por un variador de velocidad, y cada cinta transportadora, la superior y la inferior, tienen sensores finales de carrera, 2 extremos y uno al centro, en cada una de ellas. Esta celda de trabajo, fíjense que la podemos asociar a este diagrama en bloques que vimos desde el principio de que estamos desarrollando las clases, que es el sistema automatizado de producción, en donde, fíjense que la parte operativa, ¿qué es? Y los motores, los variadores, las cintas, los sensores. La parte de comando o de control es el PLC que está a la vista, que es el que maneja todos estos dispositivos, y la parte de relación, el tablero que tenemos en la parte inferior, que después vamos a hacer un poquito más detalle de la visualización del mismo. Entonces, sobre esta maqueta, sobre esta celda de trabajo, maqueta como lo llamamos habitualmente, vamos a desarrollar un enunciado, un problema. Vamos a decirle a los motores que muevan las cintas de determinada manera. Esto es un poco lo que yo les comenté la clase pasada. ¿Se acuerdan? Un ciclo de funcionamiento. Una de las cintas, por ejemplo la cinta inferior, en vez de representarla en forma paralela, la representamos en forma perpendicular, a los solos efectos de poder dibujar en el plano el funcionamiento o el ciclo descrito, nada más, pero después, obviamente, están las dos una encima de la otra. Entonces queremos que ambos motores desplacen los objetos describiendo esta figura. ¿Sí? O sea, hemos puesto la cinta inferior en forma vertical y queremos que se describa este movimiento entre las cintas. ¿Sí? Bien. Pero, esto que tenemos acá sería el funcionamiento normal de la parte operativa. O sea, la cinta superior a la derecha, después vuelve, después la inferior baja, después sigue la superior hacia la izquierda y finalmente la cinta inferior o perpendicular sube, ¿no? Bueno, ahora le vamos a agregar contenido a este enunciado. ¿Y qué vamos a decir? Bueno, pretendemos agregar una llave selectora de 3 posiciones para poder elegir 3 modos de funcionamiento: automático, manual o ciclo a ciclo. El funcionamiento automático o ciclo a ciclo van a validarse con un pulsador sin retención llamado arranque. Y el funcionamiento manual dispondrá de pulsadores ad hoc, o sea, dedicados exclusivamente para tal fin, 4 pulsadores para poder gobernar el motor en forma independiente. ¿Eso qué significa? Un pulsador que le diga que el motor gire en un sentido, otro pulsador que le diga al motor que gire en sentido contrario, y así para la otra cinta lo mismo. O sea, 4 pulsadores en total. Como tercer punto de este enunciado, vamos a agregar un pulsador de parada, que es una parada pedida. O sea,
Cuando alguien dice parada pedida, quiere decir llevándome a una parada cuando el sistema termine su ciclo que tiene en marcha. O sea, cuando el sistema llega a las condiciones iniciales, en vez de continuar con el ciclo, que ahí se detenga. Parada pedida. Después vamos a agregar otro contenido, que es el siguiente. Vamos a suponer que si el ciclo que se está describiendo tarda más de 15 minutos, por ejemplo, porque uno de los motores empieza a fallar y anda lento, o porque la cinta tiene problemas en los bujes y no logra mover el mecanismo a la velocidad correcta, etcétera, etcétera, lo vamos a considerar como una falla leve. ¿Qué significa falla leve? Bueno, que puede seguir produciendo el mecanismo. ¿Qué significa que pueda seguir produciendo? Y en este caso, producir es generar el movimiento que se pretende. Eso es la producción a la que estamos queriendo arribar al diseñar este mecanismo. Entonces, el sistema sigue produciendo y cuando llega al estado inicial se detenga. O sea, es una falla, pero que no me impide seguir produciendo, pero sí hay que atenderla. Entonces, eso es una situación de una falla leve. Cuando se corrija la falla, el sistema, a través de un botón llamado reset de falla, pueda volver a las condiciones iniciales y en ese caso, ante una orden nuevamente de arranque o de la llave selectora, depende de dónde esté la posición, poder continuar con el funcionamiento. Y como quinto punto vamos a agregar un pulsador con retención mecánica llamado parada de emergencia, que ante el accionamiento de este botón con retención, el sistema se detiene en donde se encuentre, o sea, se congela el movimiento y solucionado el problema se libera el botón y se aprieta un botón llamado reset de falla, con el cual el sistema vuelve a las condiciones iniciales y queda listo para un nuevo funcionamiento. Entonces, fíjense, planteamos, esto que yo muestro acá es lo que ya vimos en la clase pasada, es la descripción de este movimiento, de este ciclo entre los dos motores. Es una secuencia muy sencilla, muy lineal. Fíjense, ahí está descrito la cinta primero a la derecha, después a la izquierda, después para abajo, después vuelve a la izquierda y para arriba, en función de cada uno de los sensores que se vayan activando. A esto lo vamos a llamar macroetapa, tal cual lo hicimos en la clase pasada. Y esta macroetapa va a formar parte de esta configuración, igual como yo les planteé la clase pasada, con la diferencia ahora que, ¿se acuerdan que acá había otra condición de evolución, otra condición en la transición? Ahora vamos a poner un temporizador de 15 minutos, asociado a la etapa 38. Quiere decir que la etapa 38, cada vez que se active, fíjense, cuando de 30 vamos a la macroetapa 31 y a 38 en paralelo está monitoreando el temporizador el tiempo. Si este ciclo descrito por la macroetapa tarda más de 15 minutos, entonces en vez de venir por este camino de la izquierda, directamente va a la etapa 39. Y la etapa 39 está asociado a la falla leve. O sea, le está indicando a alguien que hubo una falla leve. Entonces, todo este graph-set descrito, la macroetapa y esta configuración que vemos aquí, forma parte de lo que sería la producción normal, o sea, el rectángulo F1. Lo que tenemos ahí abajo, la tarea de funcionamiento normal. Bien. Entonces, lo que hemos descrito es este rectángulo F1. Perdón. Este rectángulo F1 de la gema. ¿Bien? Ahora, fíjense lo que hemos desarrollado acá. Acá hemos desarrollado otro graph-set que tiene en cuenta, o que está asociado a la conducta, aquel que es el encargado de la gestión de cada tarea. Fíjense, una etapa 10, que inicialmente está marcada, y enseguida, como es un 1 lógico siempre cierta, voy a la etapa 11. La etapa 11 tiene
asociada una habilitación del rectángulo A6. ¿Esto qué quiere decir? Este A6 entre comillas. Este A6 entre comillas está indicando, no es una salida asociada o una acción, es simplemente un comentario que me está diciendo que con la etapa 11 estoy habilitando a que se dé el rectángulo. Significa puesta de la parte operativa en estado inicial. O sea, esto que está acá. El grapse de conducta está, cuando está activada la etapa 11, habilitando la tarea de la inicialización. Ahora, vamos a suponer que se dé la etapa 22, que después vamos a ver de qué se trata. Pasamos a la etapa 12, en donde la etapa 12 está habilitando al rectángulo A1. ¿Qué significa el rectángulo A1? Significa que el sistema está detenido en el estado inicial. Estando en el estado inicial pueden suceder tres: que la llave selectora esté en ciclo a ciclo, o que esté en automático, o que esté en manual. Si está en ciclo a ciclo y se activa el pulsador arranque, entonces pasamos a la etapa 13, en donde la etapa 13 tiene asociado o está habilitando justamente el rectángulo F1, que es el de funcionamiento normal. Lo mismo que si hubiese estado la llave selectora en automático y aprieto arranque. La única diferencia entre el ciclo a ciclo y el automático es que cuando de la etapa 13, que está habilitando el funcionamiento normal, se detecta un fin de ciclo, salimos de la 13 y volvemos a la 12, en donde hay que nuevamente apretar arranque para poder continuar. En cambio, si estamos en automático, la única manera de salir del funcionamiento normal F1 es con parada, o sea, con la parada pedida, con el botón de parada pedida. Entonces ahí continúo, fíjense, la etapa 16 continúo, habilitando el rectángulo F1, funcionando, y cuando se da el fin de ciclo, ahí salgo y me voy a la etapa 12 nuevamente. ¿Se ve? Bien. Y si estuviese ahora en el modo manual, porque la llave selectora está en el modo manual, entonces ahora de 12 vengo a 15. Y 15 lo que está habilitando es a F4. F4, si vamos para atrás, acá, perdón. F4, fíjense acá arriba, arriba a la derecha, F4 es marcha de verificación sin orden. O sea, estoy habilitando que el sistema pueda funcionar en una forma de comprobación, que ahora vamos a ver cuando desarrollemos un poco más en la próxima diapositiva. Esta etapa 15, ¿qué es lo que hace? Y lo que va a habilitar esta etapa 15 son botones, pulsadores para poder mover los motores en forma independiente y a voluntad del operario, de la persona que esté controlando el mecanismo. Cuando la llave selectora sale del modo manual, salimos de 15 y volvemos al estado inicial 10, y de estado inicial 10 a 11. ¿Por qué? Porque uno pudo haber generado movimientos en los motores y haberlos dejado en cualquier posición, los objetos que está transportando la cinta. Entonces yo tengo que hacer un proceso de inicialización nuevamente a través del rectángulo A6, puesta de la parte operativa en estado inicial. Entonces de ahí la necesidad de volver a la etapa 10 y de ahí a la 11. Bien. Fíjense, bueno, esto ya lo vimos, también ya lo vimos. El F4 puede ser alguno de los otros browsers que esté habilitando el browser de conducta. ¿Sí? Bien. Lo que tenemos acá a la derecha y abajo es el de seguridad. O sea, el de arriba de toda la pirámide. ¿Sí? Este enlace de seguridad, fíjense que en un estado inicial, 1,
ahí la palabra normal, entre comillas, significa un comentario. Quiere decir que el sistema estaría funcionando normalmente. Eso es una leyenda nada más. Bien, ahora, si se activa la parada de emergencia, de 1 pasamos a 2. ¿Sí? La etapa 2, fíjense, está asociado ¿a quién? Al rectángulo de 1. Este de acá arriba. ¿Qué significa esto? Significa que la etapa 2 tiene órdenes. Acá sí son órdenes. Y estas órdenes son forzamientos. ¿Estos forzamientos qué significan? Que al grado de conducta lo borre, lo resetee, lo vacíe. Este grado de conducta queda totalmente desmarcado. El grado de producción normal también, lo mismo. Y el grado de manual también. Entonces, lo que estoy haciendo acá es un forzamiento sacándole las marcaciones o las activaciones a cada una de las memorias que representan ese grapset. ¿Con qué finalidad? Y justamente que se inhiban todos los movimientos. Es una orden de emergencia, es una parada. Cuando se libera el botón de la parada de emergencia y se aprieta el pulsador reset de falla, entonces pasamos de 2 a 3, y en 3 hay que restituir las condiciones. Porque ¿cómo logramos que esto vuelva a funcionar? Y justamente llevando todos los grapsets, el de conducta, el de producción normal y el manual, a sus condiciones iniciales. O sea, a marcar la etapa 10 y los demás grapsets, vamos a ver después, a marcarlos en sus etapas iniciales. O sea, a inicializarlos. Bien, y por otro lado, si estando en la etapa 1, no se pulsa la parada de emergencia, o sea, no hay emergencia, pero se da 39, fíjense, si vamos para atrás, 39, ¿qué era? Vamos para atrás. 39 era esto, ¿se acuerdan? Esta etapa que simbolizaba que pasaron más de 15 minutos y no terminó el ciclo. Entonces, esto es sinónimo de una falla leve. Entonces, esto, venimos acá, a la etapa 4, y la etapa 4 me indica falla leve, o sea, el rectángulo de 3. Cuando pulsamos el reset de falla, venimos a la situación de la etapa 3, en donde nuevamente inicializamos todos los grapsets y lo dejamos en condiciones iniciales para poder seguir trabajando. Se supone que quien resetea, aprieta este botón de reset es porque ya solucionó el problema. ¿Bien? Bueno. Acá son algunas de las asociaciones que estamos teniendo de este grapset con la jerarquía vertical que estamos proponiendo. Una pregunta. Bueno, sí. Ahí está. En la diapositiva anterior. Aquí. En el estado 4, ¿se detendrían todos los movimientos esperando que se resetee la falla? No. ¿Que se pulse resetear falla? No. No, porque fíjate que el estado 4 está asociado, vamos para atrás, acá. Cuando se marcó 39, sí, quiere decir que saqué al grapset de producción normal, lo saqué de su funcionamiento normal, que ¿cuál era? Era la macroetapa. Lo saqué para la etapa 39, y esto no continúa su evolución. Entonces, ahí se detuvieron todos los motores. Bien. Por una cuestión de que lo saqué del funcionamiento normal. ¿Con qué finalidad? Para avisar de que hubo una falla. El sistema llegó a su condición y se terminó el ciclo que estaba produciendo, pero no continúa porque quedó acá trabado en 39. La forma no se lo deja avanzar. No se lo deja avanzar. La forma de salir de 39 es simplemente pulsando el botón de reset de falla, generando las inicializaciones, y entre estas inicializaciones, es justamente la inicialización de acá. Fíjate que yo voy a marcar 30 cuando inicializo. Entonces ahí habilito a que esto pueda seguir funcionando. Bien. Pero ¿qué pasó? Alguien tuvo que haber apretado el reset.
y ese alguien se supone que es una persona de mantenimiento que haya corregido la falla y esté habilitada para hacerlo. ¿Sí? Claro, listo. Bueno, continuamos. Bueno, esta animación. Bien. Este es el graph de inicialización, o sea, la tarea que tenemos acá como A6. ¿Sí? A6. Fíjense, inicial, una etapa X11, bueno, habría que ir para atrás. A ver, X11, fíjense acá, ¿ven? X11, que estaba indicándome que estoy habilitando A6, ¿sí? La puesta de la parte operativa en su estado inicial. Entonces, se da X11, voy a 21, y fíjense lo que hace 21. 21 lo que hace es simplemente mover la cinta, no sé, la 1 hacia la izquierda y la 2 hacia la izquierda. Si el objeto ya está en su posición final, fíjense que este movimiento está condicionado a que no esté en el sensor final de carrera. Si está, justamente esto lo inhibe de moverse. Entonces, esto es una inicialización rápida y sencilla. Cuando el sistema llegó a las condiciones iniciales, esto paró la cinta, esto paró la cinta, y justamente el producto de los dos sensores me hace evolucionar a 22. Y 22, ya el sistema está en condiciones iniciales. Bien, y el F4, que es el que nos había quedado pendiente, es el graph de producción manual. Fíjense, estamos en una etapa inicial, ¿sí? Bueno, habría que ir para atrás. Fíjense que para evolucionar de 50 a 51, o 52, o 53, o 54, tiene que estar X15 activado. X15. ¿Quién es X15? Vamos para atrás. X15, fíjense, ¿quién es? Acá está X15, ¿ven? Cuando la llave selectora estaba en manual. Entonces, X15 hace que esto evolucione. ¿Pero cuándo evoluciona? No en cualquier momento. Cuando pulso el botón, que es un pulsador dedicado, exclusivo. Este PBC1 izquierda es el pulsador de la cinta 1 para mover el motor hacia la izquierda. Entonces yo lo pulso, vengo de 50 a 51, que lo que hace es mover el motor hacia la izquierda hasta que llega al final de carrera. Llegó al final de carrera, salgo, voy a 50 nuevamente. Como sigo en manual en X15, ahora si yo quiero pulsar el mismo botón para ir a la derecha, vengo por acá a 52, y la etapa 52 mueve el motor hacia la derecha hasta que se llegue al final de carrera. Y así con cada uno de los 4 botones. ¿Se ve? Esto está asociado a un graph set de tarea F4. Bueno, con todo esto que hemos dicho, podemos decir, y ahora sí, ¿qué hacemos? Vamos a la plantilla de la gema, porque es lo que me está pidiendo el problema. Dice, diseñar la gema, o sea, ¿qué rectángulos tuve en cuenta para hacer este diseño? Bueno, fíjense, este rectángulo que habla de la energía, del funcionamiento sin energía, o cuando hay cortes y vueltas de energía, no lo estamos considerando. Este rectángulo de marcha de preparación o marcha de cierre, tampoco. Esto de marcha de verificación en orden, tampoco, porque lo que estamos haciendo acá es mover en forma aleatoria cualquiera de los motores. Lo mismo que estas son marchas de prueba. Tampoco estamos en un estado determinado, o sea, simplemente lo que pedimos es una parada a fin de ciclo, no en algún momento que no sea fin de ciclo. Una parada obtenida tampoco. Estos son diagnósticos de las fallas, tampoco lo vamos a considerar. O sea, nos vamos a quedar con los rectángulos que no hemos tachado. O sea, esto que está acá. Fíjense, un estado inicial, que generalmente lo asociamos con un doble rectángulo para indicar inicial del sistema, A1. Cuando el sistema, fíjense que entre evoluciones, entre rectángulos, puede haber transiciones con condiciones lógicas. Por ejemplo, la llave selectora en manual, voy a F4. Si salgo del manual, vengo a la puesta en marcha de la parte operativa del estado inicial, y cuando se llegó al estado inicial, volver a la parada, el estado inicial. O si está el botón ciclo a ciclo, o automático, y se pulsa arranque, vengo a hacer funcionar el sistema en su producción normal. Si estando en producción normal
y estoy en ciclo a ciclo, se detecta un fin de ciclo, vuelvo al estado inicial. Y si estoy en producción normal, en automático, y se da una parada, espero que llegue al fin de ciclo y ahí vuelvo al estado inicial. O si se da la condición de falla leve, el X39, salgo y sigo produciendo a pesar de la falla, y cuando cuando alguien pulsa vuelvo a las condiciones iniciales. O si en cualquier rectángulo que se esté ejecutando, cualquier tarea, se aprieta la parada de emergencia, vengo al rectángulo de 1, parada de emergencia, y ante la desactivación de ese botón de parada de emergencia y el reset de falla, voy a la situación de puesta en estado inicial, y cuando se consigue el estado inicial, me quedo a la espera de cualquier orden. O sea, lo que podemos pensar es lo siguiente. Fíjense, rectángulo A1. Se da un ciclo a ciclo, vengo a F1. Si terminó el ciclo, vuelvo a 1. Si estando en A1 se da manual, voy a F4. Desactivo manual, vengo a la situación de inicialización, y lograda la inicialización, vuelvo al estado inicial. Si pongo en automático y doy arranque, ejecuto otra vez el funcionamiento normal. Pero si se da una parada pedida, sigo funcionando hasta lograr el fin de ciclo, y logrado el fin de ciclo, vuelvo al estado inicial. Y si estando funcionando se da una falla leve, el sistema pasa a la producción a pesar de falla, y cuando se da un reset, vuelvo al estado inicial. O si estando en producción normal se da una parada de emergencia, el sistema detiene todo el proceso, y ante un reset o corregida la falla, inicializo y vuelvo al estado inicial. ¿Se entiende más o menos hasta ahora? Sí. Bien. Sí, sí, todo bárbaro. Bueno, acá me pide algunas cosas que ya hemos hecho. Por ejemplo, dice asociar, ¿qué hace la gema cuando está en la etapa 3 del grado de seguridad? Bueno, era una parada, digamos, una falla leve. Entonces, la estructuración para este problema del grado de seguridad, con todas las tareas asociadas, es la siguiente. Fíjense, el rectángulo de 1, asociado al de conducta está la inicialización, bueno, no, perdón, el estado inicial, no la inicialización, el estado inicial, la inicialización está aquí. El estado de producción normal tiene asociado el rectángulo F1 y también la situación de digamos, la falla pedida, perdón, la parada pedida, y la producción a etapa 39, que es el rectángulo D3, o la producción normal, la tarea F4. ¿Bien? Bueno. Continuamos. Lo que me pide el problema ahora es adaptar la nomenclatura a la nomenclatura de las variables o los botones que tenemos asociados en la celda de trabajo. Y en general, los botones, las variables de entrada-salida, siempre tienen alguna simbología asociada con lo que está representando. Por ejemplo, los pulsadores se los llama PB de push button, en inglés. Pulsadores, reset, ya sé que es un pulsador de reset, P, parada de emergencia, arranque. O sea, con la sola visualización de la nomenclatura que estoy utilizando, ya estoy asociándolo a lo que realmente hace. Sensores, final de carrera, bueno, pulsadores, SS, switch, switch selector, manual, ciclo a ciclo, M automático. O sea, con la sola lectura, por eso que hay que tratar siempre de darle un lenguaje amigable con lo que realmente está representando esa variable. Bueno, continuamos. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar, que antes se lo mostré, es
el panel de comando, donde el operario o la persona que maneja el dispositivo tiene acceso. Fíjense que tiene un formato muy parecido a lo que le describió Nacho en la clase anterior. Este es el botón de emergencia. Fíjense que la seguridad siempre está en este rincón, en este costado, a la derecha, donde acá está el pulsador con retención mecánica de seguridad, rojo sobre fondo amarillo. Pero también tenemos algunos botones como el del pulsador de reset, o en qué situación se encuentra la máquina, o incluso alguna sirena, una sirena indicadora también de alguna alarma. Todo esto representa la seguridad. La conducta lo representa este sector, donde está la llave selectora, algunos indicadores de la posición de la llave selectora. La producción normal se representa en este rincón de la izquierda, donde está el botón de arranque y el de parada. Y el funcionamiento manual con estos 4 botones que con cada uno gobernamos el motor en un sentido o en el otro. Esto de alguna manera es el formato que le hemos dado al panel. Bien, vamos a suponer ahora que a alguien se le ocurra cambiar algunas condiciones del problema. ¿Qué cosa vamos a cambiar? El estado inicial. Fíjense, en vez de poner el estado inicial en S1.1 y S2.1, 3 y S2.1, acá, a la derecha. Directamente, lo que tenemos que hacer no es modificar todo el desarrollo, todo el diseño, simplemente cambiamos algunas cosas. La inicialización, ahora, el estado inicial en la gema, lo vamos a considerar con esta combinación de las variables. Y el proceso de inicialización ahora no es llevar las cintas, moverlas hacia la izquierda, sino moverlas hacia la derecha. Esta a la derecha y la otra también a la derecha, o arriba y a la derecha. Fíjense que entonces con un simple cambio fue suficiente. Bueno, esos son agregados que me genera, digamos, el estructurar la solución de esta manera, me da algunas facilidades para modificar aspectos de la especificación técnica del enunciado del problema. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. ¿Venimos bien? ¿Se entiende la estructuración vertical, de jerarquía vertical? Siempre la seguridad por encima, la conducta a continuación, que es quien gestiona todas las tareas, le va dando la orden a cada una de las tareas. Y acá hacemos uso siempre del forzamiento. El forzamiento como orden prioritaria para poder vaciar los grabsets o inicializarlos o congelarlos. También podría ser en alguna situación. Bueno, esto que les voy a dejar es tarea para ustedes. Es el problema 7 que está en el apunte. Fíjense que es un selector de cajas. Tenemos cajas de 2 tamaños. El pistón 1 las empuja en función del tamaño que se detecte. Acá no está mostrado el detector del tamaño, simplemente un sensor que detecta el tamaño de la caja. La caja, si es de una dimensión determinada, va por la cinta 2, y si es de otra dimensión, va por la cinta 3. Bueno, se pide considerar modo de funcionamiento automático, inicialización de la parte operativa en su estado, digamos, inicial, valga la redundancia, considerar y establecer un modo manual. Fíjense que hemos descartado un montón de modos de funcionamiento, nos quedamos con el de estado inicial, la inicialización de la parte operativa,
producción normal, verificación, para mover cada uno de los pistones sin orden, una parada a fin de ciclo y una parada de emergencia. Bueno, lo que tenemos acá son la solución del problema al que yo quiero que ustedes después analicen, y el viernes, cuando tengamos la clase de consulta, me hagan la consulta pertinente. Fíjense el grafo de conducta, producción normal, modo manual, y acá tenemos todos los grafsets. De encarar los problemas con esta herramienta GraphSegema es que si a mí se me ocurriera ahora, por ejemplo, agregarle contenido a este problema, ¿qué es contenido? Por ejemplo, imponer un sistema de evacuación que retroceda los pistones durante una parada de emergencia. Vamos a suponer que ante una parada de emergencia pretendemos que el sistema retroceda los pistones y los lleve a una situación de reposo frente a esa parada. Entonces, lo que se hace es agregar un grafset más, una tarea más, que estará bajo las órdenes del grafset de conducta, y que va a manejar en función de la seguridad lo que le diga, se encontrará bajo su jurisdicción. Entonces, fíjense qué interesante, porque yo lo que hago es diseñar solamente esta otra parte del problema sin modificar el resto, y lo condiciono con, por ejemplo, en este caso X6, que X6 tiene que ver con, en este caso, la seguridad. Si se da X6 ante una parada de emergencia, el sistema va a 31 y hace retroceder a los pistones. Y no tuve que modificar el resto de los grafos que ya estaban hechos. Bueno, eso se lo dejo a ustedes para que lo analicen, y el viernes en la consulta me hagan las consultas que necesiten. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende el tema? Sí, profe, se entiende bien. ¿Se entiende bien? Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean cómo en general se estructuran los problemas. Ante un proceso industrial, donde tenemos que definir qué tiene que hacer la parte de comando, qué se debe hacer, en base al estudio del proceso que estamos evaluando. Vamos a definir cómo debe funcionar esa parte operativa. Entonces, aplicamos la gema a ese enunciado, le aplicamos una estructura vertical de jerarquía, desarrollamos los grafsets de cada una de estos rectángulos, de estas tareas, y lo sometemos primero a la gema y segundo a esta jerarquía vertical, y después programaremos el PLC que hayamos elegido, y habrá una situación seguramente de depuración, de ensayo y vuelta a lo mejor a corregir algo. Cuando yo la clase pasada les decía que diseñar algo con grafset es mucho de artesanal o mucha creatividad propia, yo me refería a el diseño de un grafset de una de las tareas puntuales. Pero independientemente de quién diseñe cada uno de los funcionamientos normal o de puesta en marcha de la parte operativa en su estado inicial o lo que sea, lo que queremos que respeten a rajatablas es esta estructura vertical. Por eso queremos que sigan esta guía, y la guía GEMA, obviamente. Ahora, ¿cómo después van a desarrollar cada uno la producción normal de cada mecanismo? Podrá ser, cada uno tendrá su inventiva, y si funciona, está perfecto. Pero la
estructura básica de la gema y la jerarquía vertical es lo que queremos inculcarles para que lo apliquen siempre. ¿Mm? Bueno, hasta ahora, hasta aquí la clase del día de la fecha. No sé si tienen dudas, consultas. ¿No? No, yo Bueno. por mi parte. Yo tampoco. No sé cuántos alumnos han quedado, pero yo vi que hay un alumno nuevo que no sé si va a continuar la materia. ¿Cómo se llamaba? Palacios. ¿Está Palacios? No, Ariel. No. Bueno. La semana que viene le vamos a dar los enunciados a los grupos. Entonces, quisiéramos que ya vayan armando grupos de a 2 personas. Y nos vayan avisando. Y les avisen a los compañeros que, si bien no están hoy, pero que quieren seguir la materia, que por favor estén presentes, así vamos a contar con todos y poder darles los enunciados. ¿Tenemos que avisar con quién armamos grupo? O sea, lo avisamos para acá. Sí, nos pueden avisar, o si no nos mandan un correo, o por el WhatsApp, como quieran. Pero sí, indíquenos cómo son la conformación de los grupos, así podemos armarle el trabajo práctico 1. No sé, Nacho, si vos querés acotar algo. No, Ariel, está todo, me parece que está todo dicho. De no haber preguntas, nos vemos el viernes a las 5:30. Ok. Bueno, nosotros nos quedamos un minutito. Nos quedamos un minutito. Entonces los liberamos, muchachos. Listo. Hasta luego. Chau. Chao, hasta luego.